Hola, Hola, ¿cómo estás, Luis? ¿Todo bien? bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, me alegro, me alegro. ¿Cómo le fue en la semana? Bien, tranquilo. Pude hacer todos los ejercicios, lo que no encontré o no lo supe hacer o no lo interpreté. Bueno, hice todo lo menos lo que decían opcional, pero en los otros ejercicios no encontré dónde usaría la parte de recursividad. En los ejercicios, ¿en cuál usaba recursividad? Sí, sí, quizá es como difícil encontrarle aplicación, o sobre todo una vez que ya conocemos lo que es la iteración, eso de hacer bucles, es como difícil salir de esa casilla y entender que se puede hacer de otra manera, usando otra lógica, si se quiere. Pero bueno, obviamente hay momentos o hay situaciones en las que sí se lo puede aplicar y otras en las que no, en las que evidentemente se nota mucho esa falencia que tiene de que ocupa memoria, ocupa mucha memoria, debido a que va llamando va llamándose a sí misma, entonces tiene que ir almacenando valores cada vez que se llama. Em, pero igual no es, era como para que nosotros tengamos una idea, cuando se nos lleguen a presentar en algunas situaciones y saber cómo manejarlas, o por lo menos entenderlas, saber leerlas. Bueno, yo quiero saber, Estrella, Alex, Alexis, ¿por qué no me entregaron el práctico? Marcelo tampoco. Marcelo Hernán, ¿qué pasó? A mí me quedaban nomás los puntos opcionales Ujú. lo que sería librería. Y también estaba como Luis, que no entendía lo de recursividad, cuándo usarlo, porque me adapté mucho a la interactiva y como que me confundí en el punto de par impar. Ya, ya. Bueno, y capaz, sí, al final del repaso vamos a ver un ejercicio de recursividad como para que por ahí se pueda entender quizás un poquito mejor. Em, mm, uy, no me digas, dice Alex que estaba con COVID, que bajón. ¿Ya estás mejor? ¿Te recuperaste? Y Alexis, em, bueno, si por ahí te está costando, deberías preguntar como cuál y tratar de evacuar esas dudas que tengas, porque está bien, por ahí no se pueden hacer los ejercicios, pero por lo menos intenta hacerlo y manda hasta dónde llegaste o poner en el grupo, chicos, hasta aquí llegué, profe, hasta aquí llegué, no sé cómo seguir o no sé cómo encararlo. Em, pero es necesario tratar de resolverlo, tratar de hacer las prácticas. Em, Fueron pocos de nuevo los que me entregaron el práctico. Em, bueno, y ahora vamos a ver un poquito, vamos a hacer un repaso de eso.
Y ahí, bueno, se van a sacar algunas dudas, porque por lo menos los que entregaron, hay algunos que no sabían cómo importar o cómo hacer para, sí, para llamar al módulo ese donde tenían las funciones. Sí, yo tuve que terminar googleando para ver cómo usar, porque me confundió un poco el tema de la librería de tiempo, de fecha y tiempo. No sabía cuál era parte del módulo y cuál era la parte de función. Pero no sé si Claro. lo que entregué bien, al menos andaba. Sí, y de todas maneras, junto con el material o junto con el práctico, está también el material para que ustedes puedan ver, que es la teoría, no solo la presentación que yo les muestro aquí en clase, sino hay un PDF con teoría que está un poquito más desarrollado para que también puedan leerlo y tratar de entender con eso también. Al principio también de la plataforma hay un libro en PDF que también es interesante, es muy extenso ese y tiene mucho, tiene de todo. Ahí también pueden buscar y bueno, también si les da luz, muchísimo mejor. Bueno, hay muchos, así como en el módulo del tiempo, hay muchos que se pueden utilizar, muchos métodos que se pueden utilizar para hacer el cálculo del tiempo de ejecución o para, bueno, calcular los días, los años, los meses, hay muchas cosas. Todo eso está también ahí en la plataforma perdón, está en el sitio oficial de Python. Hay muchas cosas interesantes. Marcelo, me dijiste qué pasó, ¿por qué no entregaste el práctico? Marcelo Hernán. Ah, recién terminaste la librería y me dijiste. Bueno, vamos a hacer un repaso. Aquí. Bien. Bueno, a ver. Por acá dejé algunas comillas. Esa. Bueno, miren, el ejercicio 1 y 2 decía, ¿dónde está? Acá. El ejercicio 1 y 2, a ver, le voy a compartir todas las pantallas, decía, escribe una función redondear que permita redondear un número de acuerdo al criterio este. Si el número es mayor a 3,5, por ejemplo, devolver el entero siguiente, que en este caso sería el 4. Si no, devolver el entero inmediatamente anterior, que sería el 3. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que evaluar la parte decimal y de ahí decir si la parte decimal es mayor que 5, o mayor, sí, es mayor que 5 o mayor o igual, no importa, entonces devolvemos el entero siguiente, el entero inmediato siguiente. Y si la parte decimal es menor que 5, entonces devolvemos el entero inmediatamente inferior.
Bueno, eso lo tenían que hacer. Bueno, y estos dos van juntos. Coloque el módulo del ejercicio anterior dentro de un paquete. O sea, este ejercicio de redondear yo lo tenía que hacer dentro de un archivo .py y dejarlo allí con una función. Y luego tenía que meterlo en una carpeta que la pueda llamar como yo quisiera. Pero colocar ese archivo .py, ese módulo, dentro de un paquete, de una carpeta, y luego en un módulo que esté afuera de ese paquete, crea una función de suma de decimales que redondee el resultado haciendo uso de la función que hemos hecho en el módulo primero, que está en el paquete recién creado. Entonces, fíjense, yo estoy aquí, esta es mi función, perdón, este es mi módulo. Bueno, fíjate acá, Marcelo. Yo tengo aquí mi módulo, que se llama así, fíjense, redondeo.py. Y lo que hice es, aquí en este módulo, para poder hacer el ejercicio, lo que se me pedía, importé del módulo math, sail y floor. ¿Se acuerdan para qué era esto? Esto me devolvía el techo y el piso del número decimal que yo ponga entre sus paréntesis. Entonces, fíjense en qué consiste mi función. Defino mi función redondear con un parámetro x y digo, si x es mayor o igual, y atentos acá, a la parte entera del número x, que es el número que va a ingresar el usuario, más el 0,5, más 0,5, entonces que retorne el techo de x. Sino que retorne el piso de x. O sea, fíjense que yo tomo el valor que ingresa el usuario, que es la x, y comparo con la parte entera, pero agregándole el 0,5, con lo que yo quiero compararlo. Por ejemplo, si ingresa un 4,3, ese es el valor de x, ¿verdad? Entonces digo 4,x y hago, en esta línea estoy haciendo así. A ver, si 4,x es mayor o igual que el int de x, me devuelve solo la parte entera. ¿De acuerdo? Entonces hago esto. Ese int de x me devuelve el 4 solamente. Y a ese 4 le estoy sumando el 0,5. Perdón, 0,5. ¿Sí? O sea que esto se convierte en un 4,5. Lo que estoy tomando como referencia es este, que viene a ser el mismo 3,5 del inciso. Entonces digo, bueno, el número que ingrese, sea cual sea, lo voy a comparar con este. Este va a ser mi punto de referencia. El número que ingrese, la parte entera solamente, y le sumo el 0,5, la parte decimal, solo para comparar. Entonces, ¿esto se cumple? No. Entonces no devuelvo el techo, sino que lo que hago es devolver el piso. El piso de este número de 4,3 es 4. Y el techo viene a ser el 5. Pero como 4,3 no es mayor ni es igual a 4,5, entonces
devuelvo el piso. Es una forma en la que yo encontré para poder comparar lo que ingresa el usuario y yo decir si ese, como a mí solo me interesa la parte decimal, si es mayor que 5, entonces es un entero, se trata de, perdón, si es mayor que 5 o mayor o igual que 5, en la parte decimal, tengo que devolver el techo, y si es menor que 5, devuelvo el piso. Por eso lo comparo así. Tomo el número que ingresa el usuario y lo comparo con la parte entera más el 0,5 para que me quede así. Si hubiera sido otro número, por ejemplo el 7,9,8, esto se convertía en 7,5. La parte entera del 7,8, que es 7, más el 5, el 0,5, y ahí comparo. Y digo, 7,8 es mayor o igual que 7,5, sí. Bueno, entonces para redondear, devuelvo el techo, que sería el 8. ¿Sí? Eso estoy haciendo acá. Noten que en este módulo, en este archivo .py, que se llama así redondeo.py, no hay ninguna ejecución de alguna instrucción como el input para pedirle al usuario que ingrese datos, o algún print para imprimir algún mensaje o valor. Nada, simplemente hay una definición de una función y sumado a la importación de algunas herramientas. Pero en esto consiste básicamente mi módulo, y es la idea, que mi módulo solo contenga en lo posible definiciones de funciones, de variables, listas, lo que yo necesite, ¿sí? Pero que no se ejecute nada aquí. Bueno, cuando yo tengo ya mi módulo, fíjense que lo que hago es guardarlo aquí. Yo tengo aquí, en esta carpeta, los dos archivos. Entonces, fíjense, aquí está el archivo, es el módulo redondeo. Lo puse dentro de un paquete, de una carpeta llamada paquete. Y aquí está este archivo .py del ejercicio 2 para hacer la suma de decimales. Yo ya lo tengo abierto aquí, fíjense acá. Entonces, fíjense, yo digo de paquete, que es la carpeta .redondeo, que es el archivo, el módulo, digo que se importe la función redondear. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hago esta importación, ya puedo hacer uso de esa función que llamé redondear, porque así se llama mi función, fíjense, se llama redondear. Entonces, cuando yo ya tengo eso, puedo hacer mi función para hacer la suma de decimales. Entonces defino suma de decimales, y con dos parámetros, porque son dos los que tienen que ingresar. Fíjense lo que retorno. Cuando retorno, ahí hago el llamado de la función esa que está dentro del módulo que está en el paquete ese. Y hago redondear la suma de A y B. Este A y B van a ser números decimales. Como resultado voy a tener un número decimal y voy a redondearlo con mi función, la función que creé en el módulo redondeo. Y listo, ya está. Ahora imprimo esto, un espacio, un mensaje, redondeo de suma de decimales, y aquí los datos al usuario, le pido eso. Entonces en X voy a guardar como flotante el primer número decimal que ingrese el usuario. Y en Y voy a guardar el segundo... ¿Profe? Sí. Yo lo del redondeo utilicé una función de round
Sí. y me dio los valores que me tenía que dar. Si ponía 4.8 me daba 5 y si ponía 4.4 me daba 4. Así Ah, como lo genial. escribí ahí en el chat. O sea, no tuve que usar if ni nada. Por eso recién acabo de probar a ver si me estaba dando bien los valores, porque Sí. vi bastante línea y ya me empecé a asustar si estaba bien hecho lo que hice, ¿no? Porque no, en el trabajo para subir, digamos, yo no sabía cómo subir los dos archivos en distintas carpetas, porque el ejercicio era ponerlo en otra carpeta e Claro. importarlo. Entonces, Sí, no sí, sí. subí el archivo donde estaba la función de redondear. Sí, sí. Sí, y es eso. Y de hecho, si son menos líneas y cumple la misma función, es mucho mejor. Y ahí vemos también eso de que se pueden hacer de diferentes formas. Yo usé esto porque es algo que se lo hemos visto, se lo hemos enseñado ahí en la teoría de la clase pasada. Obviamente trabajé un poquito más, pero van a ver que obtengo los mismos resultados. Entonces, una vez que pido al usuario los datos, aquí hago el llamado de la función esta que contiene a a la función que está en el otro módulo. Entonces, si corro esto, ay, me equivoqué. Perdón, me equivoqué. Esta me pide el primer decimal, ingreso el 3.2, el segundo, ingresar el 9.8, y ahí me devuelve la suma, pero ya redondeada, ¿sí? Sin tener ningún decimal. 9 más 3 son 12. Bueno, justo me da un justo exacto. Voy a hacer otro. Primero, y este es el segundo, y ahí está. 7 más 1 es 8, y 4 más 3 son 7. 7 es mayor que 5, así que me redondea, me devuelve el techo, y ahí está. Pero esa es la manera. Miren, y si yo hubiese importado de paquete el redondeo, tendría que usar aquí, por ejemplo, hago esto, importo de paquete, importo redondeo, ya tendría que, aquí en la función esta, tendría que pasarle también el módulo, el nombre del módulo, que sería redondeo, punto redondear, y ahí sí recién puedo usar porque acá estoy usando de redondeo la función que se llama redondear. ¿Sí? Si corro esto. Bueno, y me pide que haga la suma. Listo. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto de importar? Sí. ¿Los demás tienen dudas? No, profe, a mí lo único que por ahí me había pasado fue que no, como que no me dejaba importarla si la tenía en otro lugar que no sea, por ejemplo, yo tengo una carpeta llamada curso Python, si no la tenía dentro del curso Python, como que me tiraba un error, no sé por qué. Claro, es que ya si no la tenés así, mira, porque yo tengo los dos archivos los tengo aquí, en ejercicio 1 y 2
del TP5 de librerías. Ven, tengo aquí en esa carpeta y ahí está la suma de decimales, que viene a ser el archivo principal, desde donde llamo importo el módulo, y acá en paquete está el otro, está el redondeo. Si yo a este paquete lo pongo afuera, ya tendría que escribir también la ruta de ese. Ah, claro, entiendo. Bueno, seguimos. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno, el ejercicio 3 decía, bueno, que podamos, a ver, no me acuerdo, usando el módulo DayTime, escribe un programa que muestre la fecha y horas actuales del sistema. Bueno, en el módulo ese que subí a la plataforma estaban también como estas instrucciones, estos métodos. A ver. Entonces, fíjense, importo este módulo DayTime, importo time. Este time es más que nada para poder hacer el contador del tiempo de ejecución en el que se realizan los ejercicios. Yo lo apliqué en cada uno de los ejercicios, como decía el ejercicio 6. Bueno, no le presten atención ahora, ya les explico en un ratito, pero fíjense, defino la hora y fecha como una función, y aquí en HF voy a guardar de daytime.today. ¿Sí? Esta instrucción me devuelve a mí la hora y fecha actuales del sistema. ¿Sí? Luego, fíjense que en la función yo imprimo HF y después simplemente llamo a la función hora-fecha. Esta, miren, aquí, este time perf counter, lo que hace es comenzar un contador de tiempo hasta la línea en la que yo lo vuelvo a llamar a ese método, que es aquí. Por eso yo acá digo, defino una variable que se llama inicio, donde uso esta instrucción por primera vez, y aquí la vuelvo a usar y la guardo en una variable final. Entonces, para saber el tiempo de ejecución en el que se llevó a cabo estas instrucciones, esto que están entre ambos, en el inicio y el final, tengo que hacer la diferencia, el final menos el inicio, y ahí me va a dar el valor, el tiempo de ejecución. Entonces, si yo corro esto, ven, ahí me da bueno, primero, ahí está el año, el mes y el día, y aquí está la hora actuales del sistema. Y luego, fíjense que me devuelve el tiempo de ejecución, que es este numerito pequeño de acá, que no siempre es el mismo. Si lo vuelvo a ejecutar, fíjense que ahora lo hizo mucho más rápido. Y ahora un poquito más lento. Bueno, y así. Ese es esto, y la forma en la que se usan, por ahí no se llega a entender.
lo tienen en el archivo ese que les pasé, el de la clase, y también lo tienen en la plataforma, en el sitio oficial de Python, todas las librerías, todos los módulos disponibles, y cómo se usan y para qué sirven. Como este, de que esto me permite conocer la hora y fechas actuales del sistema. Este me permite a mí comenzar un contador o congelar o comenzar a contar, ¿sí? Entonces de ahí yo puedo usar eso para hacer la diferencia y encontrar el tiempo en el que se ejecuta las acciones que puse entre medio. Hay otros métodos que también hacen lo mismo. Creo que Marcelo había usado otro que también está bueno y es más sencillo. Bueno, seguimos. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Es mejor hacer el import de las funciones que se van a usar en vez de todo el paquete. Cuando uno hace import from, es como que importas todas las funciones que se encuentran en ese módulo, aunque no la vayas a usar. Y el import Sí. solamente carga en memoria las funciones que se van a usar, o es de todas formas, Claro. no hay diferencia, digamos, entre que haga import y que haga el import from paquete. Sí. No creo que haya tanta diferencia en cuanto a memoria. Lo que sí, por ahí es una cuestión de cómo llega a resultar la sintaxis, viste, que vos tenés que escribir después por ejemplo, aquí en el datetime, si yo digo, a ver, si yo digo así, mira, porque dentro del datetime hay un módulo que también se llama datetime, entonces digo datetime, import datetime, entonces ya no voy a necesitar usar todo este largo de instrucción, ¿entendés? Claro, pero por ejemplo, dentro del paquete datetime, ¿hay otras funciones aparte de la función datetime? Sí, hay varias, muchas. Bueno, esas otras varias quedan como habilitadas o cargadas para ser Sí, usadas, o claro, por eso digo, no, sí. Y por ahí o te conviene termina ser ocupando. puntual, Ah, como importar las herramientas necesarias. bien. Bueno, ejercicio 4. Alguien me preguntaba si eso se puede hacer en el ejercicio 6. Sí, justamente eso lo hice por el ejercicio 6, para poder contar el tiempo de ejecución de cada inciso. Bueno, el ejercicio 4 decía de que nosotros hagamos una función que retorne un número al azar entre 2 y 10 que sea par. Bueno, aquí van a ver un poco más de código, pero es el mismo que agregué para hacer el contador que está acá y el import time. Bueno, una cosita. Ustedes no necesitan cada vez que ejecutan una instrucción importar la librería o el módulo. Si ya lo hacen aquí arriba, una vez ya les sirve para todo el código. El tema es que por ahí cuando uno va comentando los ejercicios anteriores, por ejemplo aquí, ya se me deshabilita. Ya no lee esta línea el programa. Entonces por eso le importé aquí. Fíjense, entonces yo aquí defino mi función llamada azar y digo, en número voy a guardar, bueno, la importante aquí de las importaciones es esta, la random.
Entonces importo ese módulo y digo que en número se guarde random.randint, que lo que hace es devolverme un número aleatorio entero entre el intervalo que yo pongo aquí en sus paréntesis. ¿Sí? Me va a devolver un número entero que esté entre el intervalo que yo le pongo aquí entre sus paréntesis. Y lo va a guardar aquí. Recuerden, es un número aleatorio entero, que puede ser de 2 a 10, cualquiera de esos. Bueno, entonces lo primero que hago es hacer eso, guardarlo aquí en la variable número, y después digo, fíjense, mientras número no sea par, mientras número no sea par, entonces, ¿qué hago? Vuelvo a guardar un número aleatorio de 2, entre 2 y 10, que sea entero, aquí en la variable número. ¿Esto por qué lo hago? Porque aquí en este intervalo lo que también me puede pasar es que me caiga el 3, el 5, o el 7 o el 9, que no son pares. Entonces por eso hago este bucle. Mientras no sea par, o sea, si número no es par, entonces que se vuelva a escoger un número aleatorio hasta que me dé un número que sea entero, y entonces sí, se retorna número cuando se llama la función azar. Bueno, por último, hago el print y llamo la función azar, y ahí me va a devolver un número aleatorio. Acá al final, bueno, fíjense que aquí hice esto de llamar a esta instrucción para finalizar el contador y ahí hacer la diferencia y mostrarla en pantalla. Entonces, corro este programa y me devolvió el 2 y el tiempo de ejecución, 0,001. Vuelvo y uy, casualidad, me devuelve el 2. Otra vez el 2. El 10. El 2. El 10. El 10. El 6. El Profe, 10. Sí. A mí se me ocurría cuando había que utilizar eso de medir los tiempos, es posible hacer una función medir tiempo en el cual el parámetro sea una función, no una variable. Es decir, yo a la función azar la meto como parámetro a la función que he creado, medir tiempo. Es decir, a la función medir tiempo le doy el parámetro o el programa o la subfunción a la cual le quiero medir. O no se puede pasar como parámetro una función. Perdón. En realidad depende de qué es lo que retorne esa función. Pero fíjate que aquí como donde se mide todo es cuando se llama la función y se la imprime. Yo no sé si hay pero tiene que haber ya algún método que te permite hacer el cálculo del tiempo de ejecución de una manera más simple. Como lo había hecho Marcelo, creo que estaba como más sencillo porque él directamente ejecutaba una instrucción y te devolvía el tiempo de ejecución. Eso, profe, yo lo encontré, busqué, digamos, la librería de Python y busqué todas las funciones que estaban en el módulo time y encontré esa time.process-time Sí, y me tiraba el tiempo de ejecución. Entonces, bueno, hice una función con eso y ya poniendo eso me tiraba el tiempo de ejecución del problema.
Pero bueno. esa función, por ejemplo, mide el tiempo en el cual un usuario está pensando en poner el número. Es decir, si el usuario se toma 3 segundos en escribir o el 2,8, la función esa te mide ese tiempo o el tiempo de una instrucción en particular. No sé si esa, pero esta sí. O sea, fíjate que acá yo no pido nada al usuario, pero vas a ver que cuando tenga que pedirle algo al No, claro, usuario, también sigue yo contando. decía la función de process time, Ah, process time, o sea, porque esta obviamente toma un tiempo y habrá un tiempo de proceso, que el usuario escriba el número, que el usuario se ponga a pensar qué número, y el tiempo sigue pasando hasta que se vuelva a pedir otro tiempo. Pero el time.process-time, ¿cómo mide el tiempo que el usuario pensó o escribía? Si utiliza, si es solamente una instrucción o de toda o eh, cómo lo mides, si ¿te, está al final. te animás, Marcelo, de compartir ahí tu función? Y así nos mostrás. Bueno, profe, ¿qué hago? Ya el screen, ¿no? Ahí te permito compartir. Mucha tecnología para mí esto. Bancamos un ratito. Ahí está. A ver. Ah, ahí está. Bueno, es esta función. No sé si se ve ahí. ¿Cuál es? Esta, la de acá arriba. Import time, def tiempo sistema, tiempo 1, time process time, print tiempo 1. Bien. Y bueno, yo acá lo utilicé en el punto 5 precisamente, que es de la bola mágica, digamos. Sí. Y a ver si borramos esta consola de acá. Hacer, por ejemplo, vamos a aprobar el curso de Python. Bueno, le vamos a dar que no para ver qué tiempo de ejecución tira. Y me tira 0,03. Yo creo que no te toma el tiempo, lo que decía Luis, creo que no te toma el tiempo de que vos demoras en escribir. Porque no es que demore 0,03 segundos en escribir. Ujú. Me parece que Eh, la que usted hizo, en ese caso, sí te lo tomaría. claro. Sí, sí. Y ahí a vos lo que te toma en realidad es el tiempo en el que se ejecute Esta el random, función, digamos. ¿viste? Ajá, No, sino porque ahí te devuelve una respuesta aleatoria claro, entre esa lista que vos has puesto de claro, claro, elementos. claro. Te devuelve esto, digamos, el tiempo este. Sí. La Yo, otra sería más precisa, digamos. sí, y Sería yo la creo real. que, claro, yo creo que Yo ahí va no a tener. entiendo, digamos, ese print tiempo-sistema, ¿qué relación tiene con el programa del punto 5? Es decir, Es ¿dónde que acá está la unís función, mirá. Claro, ahí veo la función. La función, digamos, vos no le das ningún parámetro y te Claro, imprime un número. Sí. porque yo le di Pero un, digamos, qué relación tiene con algún programa o con otro programa, digamos? O No, sea, con otra. pasa que en el ejercicio 6 se pedía hacer como un contador del tiempo en cada uno de los ejercicios, Sí, en sí, yo tiempo de entiendo eso. ejecución. Lo que yo digo en este caso, en el punto 5, eh, la función tiempo-sistema, ¿qué parámetro le da vos al tiempo-sistema que venga de la bola mágica?
del programa o Ah, la máquina. claro, entiendo. Vos decís que no tiene relación, como que no, en ningún momento Claro, no tiene se le dio relación, o una sea, no relación. importa si lo pones antes, lo pones después, lo pones Claro, aislado, claro, claro. el número que te va a dar siempre va a ser el mismo o relativamente el mismo. A ver, tirame vuelta. Ahí pongamos hola, y acá pongamos que. Eh, ahí está. Ah, sí, 0,04. Te da parecido. Antes me dio 0,03, creo. Es como dice Luis. Sí, la verdad que no sé qué es lo que hace ese Ah, proceso. yo por lo que había leído y había investigado, decía que te tiraba el tiempo de procesado del sistema, como de, no sé si de esa función en particular o de lo que lo ponías, pero claro, lo que dice Luis tiene lógica, digo. Sí, sí, sí. ¿Cómo le devuelvo el poder ahora, profe? No. Ahí está, yo puedo compartir tranquilamente. Seguí Ah, dando la bueno. clase vos. Bien. Em, bueno, justamente por eso había usado esta forma, porque como que depende de dónde yo ponía el inicio y el final, me contaba desde ahí y hasta ahí. Entonces tenía como un control de saber qué es lo que estaba midiendo, qué es lo que estoy midiendo. Bueno, seguimos. Ejercicio 5. Bueno, ahí está el que mostraba Luis, perdón, Marcelo. Fíjense, hay algunos que lo han hecho de otra manera, no sé, había ahí en el archivo que les pasé donde estaba la teoría también de la clase y la práctica, dentro de todas las instrucciones estaba este módulo, perdón, este método de random, que es el choice, que es lo que me permite hacer es, me devuelve un elemento de una lista al azar. Y esa lista yo se la paso entre sus parámetros. Como es un módulo, perdón, un método de o una función de random, tengo que importar la función, el módulo random. Entonces lo importo y de ahí defino mi función magic ball y que me retorne, miren, porque eso decía el inciso, que yo retorne, perdón, que define una función que devuelva un elemento al azar, una respuesta al azar de todas estas, ¿sí? Entonces defino mi función y que va a retornar eso. Miren, eso que está ahí largo es una lista con respuestas. Todas las respuestas posibles de que daría la bola mágica. Entonces después imprimo este cartel y le digo al usuario, le pregunto qué desea saber y lo guardo en P. Esa va a ser mi variable de control. Imprimo un espacio vacío y luego digo, mientras P sea distinto de el string apagar, y ahí fíjense cómo yo inicio mi contador, porque yo quiero contar desde que se ejecuta esta parte. Bueno, entonces digo que se imprima, primero que se inicie el contador, que se imprima alguna respuesta de la bola mágica, un espacio vacío y un cartel que diga, si no desea preguntar, ingrese a pagar. Este /n es un salto de línea para un espacio vacío también entre esta y esta. Y fíjense que acá edito la variable de control, porque si no se volvería un bucle infinito. Entonces acá vuelvo a preguntar qué es lo que desea saber y lo guardo en P, que es la variable de control. Bueno, un espacio vacío y acá es donde yo voy a terminar mi contador y después hago esa diferencia.
Y bueno, después cuando termina esto, cuando el usuario ingresa a pagar, se muestra este mensaje. Espero que te haya ayudado. Entonces, esperen que acá hay un error. Ahí está. Mm. Ah, mira. Bueno, después nos mostrar cómo se hace ese código. Ah, Alt Z. Bueno, entonces, ¿qué deseas saber? No sé. Uy, no entiende. Bien, fíjense, ahí me dio, después de la pregunta, me dio el tiempo de ejecución y me devolvió la respuesta. Y aquí de nuevo, si ya no desea preguntar, ingrese a pagar. ¿Qué deseo saber? Va a... Bueno, ahora miren cómo el tiempo cambió en lo que tardé en escribir y preguntar. Me dice, puedes contar con ellos. Si ya no deseas preguntar, presiona pagar. Ingreso a pagar. Y listo. También me devuelve el tiempo de ejecución, 17 segundos, casi 18. Pero ven, este random.choice me devuelve a mí una lista, perdón, un elemento aleatorio de una lista que lo ponga entre sus paréntesis y listo. O sea, eso era todo y de ahí era hacer un bucle para preguntar, para seguir preguntando si el usuario quiere o no. Eh, y cuando yo quería mostrar la respuesta, simplemente llamaba a esa función que yo había creado. ¿Sí? Por eso la llamo aquí y la imprimo. Imprimo Magic Ball. Eso es todo. Profe, esa lista que tiene hecha ahí en la línea 34, yo puedo haberla creado antes y cuando utilizo el random choice le doy el nombre de la lista, Sí, porque ahí sí, es sí, como sí. que crea la lista dentro de la función. Sí, sí, se puede, tranquilamente. Y no creo que se pueda usar un diccionario porque, eh, porque me parece, bueno, porque por la definición del diccionario también, porque no es como que no tiene un orden las cosas. Pero podrían probar. Pero eso sí es cierto lo que decís, Luis. Yo puedo acá definirla antes y decir lista y ahí almacenar todo eso, todo esto que está acá. Eh, Aquí vamos a cortar, vamos a borrar esto, este también. Entonces ahí está mi lista y acá directamente digo que haga un random dentro de lista. Entonces si corro, La lista tiene que estar dentro de la función no, Magic Ball. no, no hace falta. ¿Qué desea saber? No sé.
O sea que si yo utilizo una función, yo creo la función ahí, por ejemplo, Magic Ball, ¿puedo usar variables que estén fuera de la función? Sí, también la puedes usar. Y por ahí si vos definís variables dentro de la función, no creo que las puedas usar después porque son variables locales. Bueno, ahí está, ahí me mostró la respuesta. ¿Qué deseo saber? Nada, entonces voy a apagar y listo. Voy acá. Ejercicio 7. Bueno, este es el del sorteo. Bueno, fíjense cómo lo hice yo. Bueno, imprimo un mensaje, importo primero la función random, el módulo, imprimo un mensaje de sorteo, luego imprimo un cartel con una lista de 10 papeles para que el usuario escoja, y ahí le digo detener la mezcla con la palabra alto. Es como es un sorteo, eso se está mezclando, hay 10 papeles, entonces cuando presiona alto, se indica de que se detiene esa mezcla, guardo lo que ingresa el usuario en esta variable llamada papel y digo que a mí me va a servir justamente para poder controlar el bucle. Mientras papel sea distinto de salir, entonces hago esto. Si papel es igual a alto, que entonces se haga el random de esta lista, del papel 1 hasta el 10, se guarde aquí en nombre, y digo que se imprima el papel que agarraste es, y le indico el nombre, ¿sí? Pero fíjense que quién es papel 1, todo eso lo hago aquí en un diccionario. Papel 1 va a tener, bueno, va a ser la clave de papel 1 y el valor Juan. Papel 2, la clave, el valor Mateo, la clave de papel 3, Lucas, y así. ¿Sí? Con un nombre en los 10 papeles. Para cada papel un nombre distinto. Entonces después imprimo y el ganador es, y fíjense que digo con el índice, o perdón, la clave nombre de papel 1 hasta el 10, cualquiera de esos, con ese nombre yo voy a usarlo como clave para poder ingresar a este diccionario. ¿Sí? Entonces muestro del diccionario el nombre de aquel que tenga el papel 1 o el papel 2 o el papel que salga. Luego imprimo un mensaje. Para terminar escriba salir, un espacio vacío, y después fíjense que vuelvo a pedirle al usuario que ingrese la palabra alto. ¿Para qué? Para poder modificar la variable esta de control dentro del bucle. Bueno, si la palabra no es alto, entonces ¿qué hago? Le digo la palabra ingresada es incorrecta. Para terminar escriba salir y le vuelvo a pedir que ingrese la palabra para detener la mezcla. Sí, esto es más que nada para poder evitar algunos errores de interpretación de las consignas. Entonces al correrlo, ahí están los 10 papeles, se están mezclando, ingreso la palabra alto, o le ingreso mal, ingreso al, porque me olvidé la T, la O, y me dice
La entrada ingresada es incorrecta. Para terminar, escriba salir y de nuevo que ingrese palabra actual, ingreso bien. Y me dice el ganador es Caleb. Para terminar, escriba salir. Voy a seguir sorteando. Y ahora el ganador es Nehemías. Último sorteo. El tercer. Noé. Ahora ya no quiero sortear, así que digo salir. Y listo. Profe, yo había entendido en la consigna que cada vez que se sorteaba, Sí. se controlaba que ese papel, si salía, por ejemplo, como salió ahí recién, salió, por ejemplo, Nehemías, y al volver a sortear no podía salir Nehemías porque el papel ya tendría que estar afuera. O sea, como que había que ir armando una segunda lista con los que ya habían sorteado, por lo tanto no podrían volver a salir. Yo pensé que había que hacer algo similar, como que hacer un random, pero el random obviamente podía tirar 2 veces el mismo número. Claro, tal cual. Y había que armar una lista con los que ya habían salido, por lo tanto no deberían estar, o había que ir eliminándola de la lista, no estaba muy seguro cómo era Sí, está bueno, está interesante también hacerlo así, mucho más real. Pero bueno, sería una cuestión de agregar algunas condiciones aquí y ya puedo ir quitando esos elementos. Está bueno pensarlo así. Bueno, entonces vamos con la clase de hoy. Saben que el tema es muy interesante porque es archivos y abarca muchas cosas, es bien interesante, sobre todo el uso que le podemos dar. Así que bueno, vamos a comenzar con esto, si no tienen dudas. Y bueno, así lo podemos ver también un poco de teoría y un poco de práctica. ¿De acuerdo? Bueno. Profe, usted después va a subir, perdón, usted después va a subir la resolución del TP de recursividad, que por ahí no era difícil, pero bueno, había que usarle con mucho el ingenio de... Verdad. Bueno, les voy a mostrar un ejercicio, lo veamos, a ver. Veamos un ejercicio de recursividad, pero sí, igual el tema tampoco es como para que puedan romperse la cabeza, sino como para que puedan quizás tratar de entender o saber a qué se están enfrentando cuando les llegue a tocar ver uno de estos. El ejercicio 3, bueno, miren, el ejercicio 2 decía que nosotros hagamos de manera recursiva e iterativa la suma de números, de un número entero, hasta un número n, ¿sí? Era así la consigna. Entonces, bueno, como la primera parte, no sé si ustedes se acuerdan, pero habían como tratar de entender un poco el concepto. Teníamos esta función definida así y preguntaba cuál era el error o qué estaba mal. Fíjense que en esta función no hay un caso base definido, que es vital y necesario para que pueda hacerse un ejercicio recursivo, una función recursiva. Si no, se está fallando con la definición y por lo tanto no va a ser la recursividad. Entonces, fíjense que aquí en esta función, una de las cosas básicas es que no se ha definido, no se ha declarado un caso base. Un caso en el cual tenga que llegar esta función para decir, bueno, voy trabajando, llego hasta aquí y desde aquí vuelvo para el final. Entonces, como no hay un caso base,
lo que va a ocurrir es de que siempre se haga el llamado de esta función y como ustedes pueden ver no hay ninguna restricción y esto se va a volver un ciclo infinito. Se van a hacer infinitas llamadas porque no hay nada que lo detenga. No hay un caso base que lo restrinja. Ahí se podría usar las funciones de controlar el tiempo cuando se esté ejecutando más de 30 segundos También. Que se salga. También, y es que en realidad algo así no va a terminar jamás. O sea, se te va a acabar la batería de la computadora y va a seguir ejecutándose porque no va a terminar. Después estaba esta función, que aquí sí hay un caso base, pero fíjense que, bueno, esta función dice, si n es igual a 0, retorne 1, y si no, bueno, en cualquier otro caso, que se retorne n más la función de n más 1. Pero el tema aquí es que si yo ejecuto esto, como no hay una precondición, yo podría pasarle un número positivo, entonces se excede la cantidad de llamadas y se va a hacer infinita. Claro, no estamos estableciendo la precondición. Yo tendría que decir, bueno, aquí, por ejemplo, solamente se pueden ingresar números naturales para usar esta función, o números positivos. Por eso es que si yo aquí le ingreso, fíjense que si le ingreso un número, un entero, un número positivo, n vale, no sé, 2, pregunta, ¿n es igual a 0? No, que es el caso base, entonces nos retorna 1 y viene acá. Retorna 2 más rfunc 2 de 2 más 1 es 3. Esto se vuelve a llamar la función, pregunta, ¿n es 0? No, entonces aquí vuelve a ejecutarse este. 3 más la función 2 de 3 más 1, 4, y así lo va a hacer infinitamente, o sea, se va a exceder el llamado a las funciones, la cantidad máxima, porque nunca va a alcanzar el caso base, tiene que llegar al caso base para de ahí partir hacia la solución. Entonces, si aquí yo no le dije que tiene que ingresar números negativos, puede ingresar un positivo y chao, como nunca va a volver al caso base. Pero si ingresa un número negativo, entonces sí se va a poder ejecutar esto. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, acá, en este caso, a ver, lo que hace esto es... A ver, voy a comentar aquí. Miren, si yo ejecuto esto, ingreso el menos 3. Si no es 0, entonces viene aquí y dice menos 3 más menos 3 más 1 es 2. Bueno, vuelve a llamar a la función. 2, 0 no, entonces 2 hace 2 más la función de menos 2 más 1 es de menos 1. Menos 1 es igual a 0, no, entonces viene y hace esto. Entonces me queda menos 1 más la función 2 de menos 1 más 1, 0. Entonces vuelve a llamar a la función y dice si n es igual a 0, devuelve 1. Y entonces ahí me hace el sumador. A ver, veamos.
Y ese true es de abajo. Sí, de acá. Bueno, y en definitiva ahí me hizo la suma. ¿Lo ven? Pero no me da error. El tema es que cuando yo ingreso un número positivo, ahora les voy a mostrar. Miren, yo ingreso un número positivo y van a ver que nunca va a terminar el proceso, ¿ven? Y me lanza todo esto y ahí me dice que hay un error de recursión, que hay una, como que se excedió la cantidad máxima de recursión. Bueno, en ese caso no se respetó el establecer la precondición, decirle al usuario que esta función solo se usa para números negativos. Bueno. Y la última que les quiero mostrar es, bueno, esta es también bastante sencilla. Fíjense, esta es la forma iterativa para hacer un sumador de números enteros. Acá, inicializo, bueno, defino una función de suma de enteros con un parámetro n, inicializo una variable en 0 y digo, si n es mayor que 0, entonces para i en el rango que va de 0 a n más 1, que los vaya sumando, que sume cada i, de 0 hasta n más 1. Eso en caso de que el número que he ingresado sea positivo. Si es negativo, entonces tengo que recorrer al revés. Entonces digo, para i que va en el rango de n, o sea, de arriba para abajo, hasta 0 más 1, que haga que vaya sumando los números. ¿Sí? Y al final, sea cual sea el caso, yo voy a retornar sumador. Y listo, eso me va a hacer la suma. Entonces después sumo, llamo a la función esa sumador de enteros, la imprimo y me hace la suma de, por ejemplo, de 0 a 4, aquí. Fíjense acá la parte recursiva. Defino mi función llamada suma enteros de n, y acá está, esta es como lo que hay que tener presente, ¿sí? Si n es entero, que es la precondición, entonces n, bueno, se hace esto, n más n menos 1, ¿sí? Para hacer la suma de números enteros. O sea, se suma el número n más el que está abajo, el entero que está abajo. Entonces, si n es igual a 0, este va a ser mi caso base. Si n es igual a 0, retorno 0. O sea, si el número ingresado es 0, retorno 0. Si el número ingresado n es mayor que 0, ¿qué es lo que hago? Bueno, retorno n más, y aquí vuelvo a llamar a la función, más la suma entero menos 1. ¿Sí? Eso en el caso de que n sea positivo. Si n es negativo, hago return n más n más 1. ¿Sí? En este caso, fíjense que si se ingresa, no sé, el 4 habíamos dicho, bueno, se va a hacer 4 más la suma entero, bueno, el nombre de la función, y ahí se hace el 3, y de ahí se vuelve a llamar a esta función, que va a ser, luego va a ser 4, más, ¿cuánto vale esta suma? 4 más 3, más 3,
porque ahora el n vale 3, más la suma entero de n más menos 1 es 2, y luego se vuelve a llamar, y ya como vuelvo a caer aquí, como n no es 0, y tampoco, y es mayor que 0, entonces cae acá. ¿Qué se hace? Ese return n, que ahora yo ya tengo 4 más 3 más n, que es 2, más la suma de entero de n menos 1, que es 2 menos 1, 1, y bueno, así, hasta que llego al caso base. Entonces ya tengo 4, más 3, más 2, más 1, más la suma entero de n menos 1, que es 0, porque 1 menos 1 es 0. Entonces voy a llamar a la función, voy al cuerpo de la función y llego al caso base. Entonces ya tengo un valor de la suma de la función, que es 0. ¿Sí? Entonces aquí me queda esto, que es 4 más 3 más 2 más 1 más 0. Y listo. Ese va a ser el valor de la función. Es lo que me va a devolver. Bueno, y en el caso en el que se haga, en el que el número sea negativo. Veamos cómo ocurre. Entonces yo corro esto. ¿Ven? Y me aparece la suma de 4 más 3 son 7, más 2 son 9, más 1 son 10, más 0 son 10. ¿Y por qué me aparecen 2? Porque es de la suma de la parte iterativa de la función recursiva y de la función iterativa. ¿Sí? Si le ingreso no sé, el 6, aquí también el 6, ahí está. Bueno, y la última es esta, la de paridad. Y fíjense la lógica. Entonces, estos van a ser mis casos bases. Miren, acá digo, si n es par, si el resto es 0, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. N es par si la cantidad de restas por 2 es igual a la mitad de n. Bueno, fíjense cómo es la recursividad de esta función. Acá digo, llamo hacia la función y digo, si n es igual a 2, entonces voy a retornar verdadero. Si no, si n es igual a 1, voy a retornar falso, que no es par. Si n no es ni 2 ni 1, que es el número que ingresa el usuario, entonces, fíjense lo que hago, a n le voy a ir restando 2. ¿Sí? Y luego llamo a la función. Lo que hago es retornar el llamado a la función. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense que si ingreso el 4, entonces pregunta, ¿n es igual a 2? No. Bueno, viene acá, ¿n es igual a 1? No. Bueno, entonces caigo aquí. Entonces ahora n va a ser 4 menos 2. ¿Cuánto vale n ahora? Vale 2. Voy a la función, de nuevo. Es par de 2. Si n es igual a 2, ¿es cierto? Sí, bueno, entonces retorno verdadero. ¿Es cierto de que 4 es par? Sí. Fíjense que la resta, si yo voy restando a n por 2, en algún momento o caigo en 0, perdón, o caigo en 1 o caigo en 2. Entonces, mientras yo le voy restando, le voy restando, le voy restando, le voy restando, hasta llegar a 2 o 1, si esa resta por 2
me da como último resultado 2, entonces el número es par. Y si no, si me da 1 es impar. Y si no es ni 2 ni 1, le sigo restando hasta llegar a 2 o a 1. ¿Se entiende? Esto también les voy a dejar ahí en la plataforma, así que ahí lo van a poder ver con más tranquilidad, no se hagan problema. Bueno, les decía que el tema de hoy es bien interesante, sobre todo por la cantidad de cosas que se pueden hacer y la utilidad que le damos, ¿no?, a lo que son los archivos de texto, a los archivos en general. Bueno, todos nos podemos hacer una idea de lo que es un archivo. Esta presentación, por ejemplo, es un archivo donde está el contenido o un resumen del contenido de este tema. Photoshop.exe puede ser un archivo que contenga el ejecutable, un ejecutable, perdón, que contenga las instrucciones de una aplicación como es el Adobe Photoshop. Y bueno, hay un montón de cosas. Un archivo puede contener texto, texto plano, texto formateado, puede contener video, audio, muchas cosas. Pero en resumen, nosotros podríamos decir que un archivo es una unidad en la que nosotros vamos a guardar información de manera no volátil. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a poder guardar allí información que no queremos que sea borrada. Cuando un archivo es volátil, quiere decir que, o una información es volátil, quiere decir que cuando se corte la alimentación de aquello, todo se pierde. En cambio, cuando se usa archivos, nosotros vamos a tener la posibilidad de guardar información de la memoria RAM en un almacenamiento como el disco duro para que se pueda conservar, para que la podamos trabajar. Si ustedes se han dado cuenta, nosotros cada vez que ejecutamos nuestros programas, una vez que se termina de ejecutar, las variables, los nombres de las variables, todas esas cosas se pierden. Si nosotros volvemos a preguntar ahí abajo en la consola, quién es, por ejemplo, mi lista, no va a conocer, porque estaba en la memoria RAM, corrió el programa y ya se perdió. Sin embargo, para eso se usan los archivos de texto sobre todo, ¿sí? Entonces, lo fuerte del archivo es poder guardar información de manera no volátil, que nosotros podamos conservar, que podamos seguir trabajando a pesar de que la máquina se nos apague o, no sé, de que ocurra algún imprevisto, nuestros archivos van a poder seguir conteniendo esa información. Entonces, pensemos también que un archivo, tanto los de textos como los binarios, todos, tienen un nombre y un directorio donde van a estar situados, donde van a estar ubicados. Nosotros podemos separar los archivos en dos grandes grupos. Los binarios, que sirven para el almacenamiento y procesamiento en las computadoras, en los ordenadores, y los archivos de texto, que son en los que nosotros vamos a estar trabajando en el curso. Bueno, y aquí viene lo interesante. ¿Cómo hacemos para poder operar, para poder hacer el manejo de archivos? Hay algunas funciones que nos son útiles, hay métodos que nos van a ser muy útiles en este tema para poder realizarlo, para poder hacer el manejo de archivos. Y en Python nosotros tenemos esta función que se llama así, open, que lo que hace es
crearnos un objeto del tipo archivo con el cual nosotros vamos a poder tener una serie de características y realizar operaciones. Pero cuando nosotros usamos la función open, inmediatamente se nos crea un objeto archivo con esas características. Y ese objeto nosotros le podemos dar el nombre cualquiera. Es como una variable, pero lo imaginemos así, como un objeto que tiene sus propias funciones, sus propias operaciones y características. Miren, esta función se la utiliza de esta manera. Tiene varios argumentos, pero los principales son estos dos. El primero, vamos a pasar una cadena con el nombre del archivo. Por ejemplo, si yo tengo un archivo de texto que se llama, no sé, hoja, entonces voy a poner entre comillas, hoja.txt, todo eso entre comillas, y el segundo argumento tiene que ver con el modo en el que yo voy a abrir ese archivo. Si quiero utilizarlo para escritura, para lectura o para ambas cosas. ¿Sí? Bueno, ese parámetro modo puede ser, entre comillas, la R de read, que lo abre para solo poder leerlo. Si lo abrimos de esta manera, no vamos a poder escribir en él. Si lo abrimos con la R+, lo abrimos como un archivo de lectura-escritura, o sea, vamos a poder leer y escribir en él. Si le pasamos el parámetro el argumento A de append, vamos a poder agregar información. Y bueno, esto tiene que ver también con que se agregue información al final del archivo, ya lo vamos a ver bien. O también podemos pasar el argumento W de write para poder escribir un archivo. Tengan en cuenta de que si el archivo no existe, el nombre que nosotros le pongamos aquí no existe, bueno, este modo nos va a permitir crear un nuevo archivo. Y si ya existe, acá sí tienen que tener cuidado, porque si el archivo con el nombre que ustedes le ponen acá ya existe, entonces lo va a sobreescribir y va a borrarse todo lo que contenga ese archivo. Así que ojo con eso. Bueno, como les decía, el objeto F, que es este de acá, este objeto F, guarda el resultado de la función open, y esa soporta las siguientes operaciones. Este punto read, si nosotros hacemos, ya puede llamarse, así como se llama F, también puede llamarse archivo, archivito, A, P, el nombre que ustedes le quieran dar al objeto. Hacen f.read y esto a ustedes les va a permitir leer una cantidad de datos y los devuelve como una cadena. Si nosotros ponemos entre sus paréntesis un número que indique la cantidad, entonces nos va a permitir leer una cantidad de caracteres, una cantidad de datos. Si no ponemos nada entre sus paréntesis, hacemos f.read, nos va a leer el archivo por completo. ¿De acuerdo? Si usamos este método readLine, nos va a leer una sola línea del archivo. También tenemos este otro método que puede ser el listdf. Este le puede ser familiar, porque fíjense que lo que hago es convertir ese objeto a tipo lista. O si uso f.readlines con S, entonces fíjense que me leen todas las líneas del archivo, pero lo interesante es que me las devuelve como elementos de una lista. O sea, cada línea del archivo, si yo uso el readlines
o list de F me va a devolver cada línea del archivo como elementos de una lista, ¿sí? Este otro método, el tel, fíjense que esta va a ser la sintaxis, f.tel, me va a devolver un entero, un número entero que indica la posición actual en el archivo. ¿Por qué hablamos de posición? Porque en este caso, lo que tienen que tener presente es de que se usa un puntero. Dentro del archivo nosotros vamos a estar ubicados en una determinada posición, desde cual nosotros, bueno, vamos a poder controlar, vamos a poder saber dónde estamos con este método tel, porque dentro del archivo vamos a estar parados en una determinada posición. Y si nosotros damos, por ejemplo, un archivo que tiene 4 líneas, le doy a este método readLine, entonces lo que hago es leer la primera línea y ya me ubico en el final de la primera línea. De manera que si yo vuelvo a ejecutar otro método readLine, me va a leer desde el final de esa línea a la segunda, al final de la segunda línea. O sea, hay un puntero en el cual me va indicando dónde estoy parado. Si yo hago uso, y eso ya lo vamos a ver, si yo hago uso del read, que me lee el archivo por completo, me lee las 4 líneas o las 6 líneas, y si lo quiero volver a ejecutar, me va a devolver una cadena vacía. ¿Por qué? Porque ya el puntero está al final del archivo. Entonces, para poder volver a leer el archivo, tengo que cerrarlo o poner el puntero al comienzo del archivo. Este método f.seek, que pongo entre sus paréntesis el desplazamiento, me permite a mí cambiar la posición de ese puntero, el puntero del archivo. Y este es sumamente importante, el close. El close a mí me va a permitir cerrar el archivo para liberar los recursos tomados del sistema, que el recurso vital es la memoria por el cual todos los programas del sistema se pelean. Por eso es muy importante cerrar los archivos después de usarlo. Fíjense que una vez que yo cierro el archivo, si es que quiero trabajar de nuevo, por ejemplo aquí quiero ejecutar una instrucción para leer el archivo, me tira un error diciéndome que hay un error de operación de apertura o cierre de archivo. Eso quiere decir que una vez que lo cierro ya no lo puedo usar, tengo que volver a abrirlo. Esto es muy interesante. Una buena práctica es usar esta declaración with. ¿Para qué? Para que nosotros podamos asegurarnos de que nuestros archivos se cierren de una manera adecuada, de una manera apropiada. Entonces, cuando se termine el bloque, no hace falta que yo ponga un close, haga un f.close, sino que cuando termino el bloque, ya el programa sabe de que el archivo se cerró. Por ejemplo, aquí se usa with open, este es el nombre del archivo, se lo abre en modo lectura y se lo abre como esta variable como un objeto f. Entonces, dentro de eso, ¿qué es lo que hago? En una variable llamada readData voy a leer todo el archivo f.read. Entonces se guarda todo el archivo aquí y listo. Entonces, después, si es que yo pregunto... ¿Profe? Sí. La tercera línea que tiene ahí, f.close, ¿es una línea para ver si está cerrado el archivo o uno tiene que escribirlo f.close? Exactamente, no, es para preguntar si el archivo está cerrado, por eso devuelve un true, de verdadero. Acuérdate que el close para cerrar es sin la D y con los paréntesis. Este es para preguntar si el archivo está cerrado. O sea, con el with uno se ahorra el close. Exactamente. Y lo bueno es que por ahí te puede pasar de que te olvidas
Entonces, el archivo sigue abierto, no, o te das cuenta o no, y pueden pasar muchas cosas, de que otros usuarios lo puedan meterle mano, o, o que la memoria siga trabajando con ese archivo abierto, entonces se va cargando y bueno, se va volviendo más lento. Bueno, vamos a ver un poco de esto que les mencionaba recién, porque es interesante sobre todo cómo trabajar con esto. Bueno, una cosa que tienen que tener en cuenta es que mientras nosotros estamos trabajando y mientras se ejecuta un programa de computación, siempre ese programa está parado dentro de una carpeta, ¿sí? O sea, hay una carpeta en la cual está parado actualmente. Bueno, esa carpeta se llama directorio de trabajo actual. Y eso sirve para que nosotros podamos manipular los archivos sin tener que escribir la ruta completa. Porque fíjense que cuando nosotros hacemos aquí, por ejemplo, el llamado y escribimos el archivo, no estamos escribiendo la ruta, sino directamente el nombre del archivo. ¿Lo ven? Bueno, para eso necesitamos poder situarnos en el directorio actual, donde va a estar mi archivo, el módulo donde estoy trabajando, y también los archivos de texto, ¿sí? Entonces, a ver, quiero leer aquí el mensaje. Ah, perdón. Gracias. Si no me decían. Ahí está. Bien. Para poder hacer eso, lo que les decía es que necesitamos pararnos en el directorio de trabajo actual, donde tenemos nuestro módulo y también los archivos de texto. Miren, hay un método en este módulo OS que nos permite conocer el directorio de trabajo actual, que es este, get.cwd. Entonces hacemos os.getcwd, lo imprimimos y nos muestra el directorio del trabajo actual. Y para cambiar el directorio, para decirle, bueno, quiero que te pares aquí, donde está el archivo y donde está los archivos de texto también, hago esto, os.chdir, la R, que esto sirve para poder declarar un string que no interpreta caracteres especiales, como por ejemplo el salto de línea. Y ahí escribo, entre comillas, la ruta de mi carpeta. Por ejemplo, donde yo estoy parado es en el disco C, en una carpeta que tiene mi nombre, y en una subcarpeta que se llama Python. Y dentro de esa, estoy también parado aquí en la clase 6. ¿Sí? Esa es mi ruta. Entonces, una vez que haga este cambio, vuelvo a preguntar dónde me encuentro parado y ahí me va a decir, bueno, ahora estás parado en este lugar. Entonces, a ver, quiero ver que no se corra otra cosa. Bien. Miren, si yo corro esto, tienen que importar ese módulo OS, ¿no? Primero. Entonces, corro esto y fíjense, este era el directorio actual. Entonces yo cambié de directorio y lo imprimí y ahora estoy ahí en Renzo, en el disco C, Renzo, Python y clase 6. Bueno. Sí. Cuando usted ejecuta el programa o la línea de código, por ejemplo, la carpeta actual es donde está el programa .py, ¿no? Por ejemplo, clase archivos.py, eso está en una carpeta, ¿sí? Sí. Cuando usted hace el cambio de carpeta, el programa queda ejecutando en una y
¿Y va el puntero de un archivo también o el puntero cuando uno cambia de carpeta, ¿para qué cambia o qué se cambia? No, fíjate que... a ver. Fíjate que donde yo estaba parado no es donde está mi archivo .py, sino donde está el programa. Aquí en use. ¿Qué programa? ¿El programa Python o qué programa? ¿O el Sí, programa que usted escribió? sí. O el Visual Studio Code. Pero está ahí. Entonces, ese es el directorio actual. Entonces yo después hago el cambio de directorio para ubicarme aquí en mi carpeta donde yo tengo los archivos .py y también los archivos de texto. ¿Entiende? Ahí. Yo me paro acá en mi Claro, carpeta. a esa carpeta clase 6, Sí, ahí es donde, digamos, podría decirse está el puntero, donde se va a trabajar, donde se va a leer, donde se va a buscar el archivo. Es claro, donde movió el puntero, donde se va a trabajar. claro. Ahí puede no haber nada, o puede haber programa, o... Sí. Sí, pero es necesario ese cambio para que yo pueda, cuando quiera llamar a un archivo, cuando quiera abrir un archivo, lo busque en esa carpeta, ¿entendés? Ahí donde yo le dije, acá. Sí. Bueno, entonces, fíjense, vamos aquí, bueno, esto también le voy a dejar para que ustedes puedan leerlo. Aquí hacemos, miren, comenzamos con una lectura. Entonces hacemos open. Yo tengo un archivo así que se llama camino. Miren. Acá. Camino. Entonces digo, bueno, que se abra camino. Pongo entre comillas camino.txt en modo lectura. ¿Sí? Y lo guardo en un objeto que se llama mi archivo, como una variable. Entonces, ahora mi archivo tiene esas características y esas operaciones que me permiten a mí poder leer el contenido y trabajar en él. Bien, entonces, fíjense que lo primero que voy a hacer es guardar en una variable llamada contenido. ¿Qué es lo que guardo ahí? ¿Quién me dice? Lo leí. ¿Qué guardo en contenido? El archivo camino. Exactamente, guardo todo porque este método read me permite a mí leer todo el archivo. ¿Sí? Entonces lo leo, hago mi archivo.read, lo leo completo y lo guardo en contenido. Entonces, después de eso voy a imprimir contenido. Antes de que lo haga voy a mostrarle qué es lo que hay acá. Un archivo de texto y tiene esto: yo soy el camino y la verdad de la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Un versículo. ¿Sí? Entonces, corro ahora el programa. Y ahí está, ¿ven? Me devuelve el contenido completo de mi archivo. Ahora, fíjense que si yo vuelvo a querer leer mi archivo, bueno, en este caso voy a leer los primeros 6 caracteres. Miren, vuelvo a querer leer. ¿Hay los primeros 6 caracteres o los 6 siguientes caracteres? ¿Cuáles No, son los los 6, 6 esos? los ¿Siempre 6 son los primeros? primeros. Sí. Bueno, en realidad, ya vas a ver. Bueno, fíjense lo que pasó acá. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Vieron que no me devuelve nada? Me devolvió un espacio vacío. ¿Se dan cuenta? ¿Pero por qué vacío?
¿El archivo tiene espacios vacíos para leer eso? Y mira, yo te muestro aquí y no. Entonces, ¿por qué devolvió vacío? Porque el puntero que llegó al final del archivo. Entonces, como el puntero ya está en el final, No, pero no me tendría que devuelve haber una cadena devolvido ni vacía. vacío. Exactamente. Entonces, para yo poder volver a leer, o vuelvo el puntero al principio, o cierro el archivo y lo tengo que volver a abrir. ¿De acuerdo? Bueno, miren, ahora no voy a leerlo completo, sino que voy a leer los primeros 6 caracteres. ¿Sí? Acá vuelvo a abrir el archivo y voy a leer los primeros 6 caracteres y los imprimo. Y ahí está, los 6 primeros. Si yo vuelvo a ejecutar esto, van a ver de que no me va a mostrar lo mismo, no me va a mostrar lo mismo, sino que va a partir desde donde queda el puntero. Entonces vuelvo a imprimir esto. ¿Ven? Primero me imprime yo soy él y el espacio, y después me muestra camino. O sea, como ven, el puntero queda ahí en el 6º carácter, y de ahí me vuelve a mostrar los otros 6. Eso es para que tengan en cuenta. Pero en definitiva, esta función read, si yo no le paso parámetros en sus paréntesis, me devuelve el contenido completo del archivo. Bueno, ahora si yo quisiera usar este método readLine, fíjense, voy a usarlo, lo guardo en contenido y lo imprimo. Fíjense que ahí me muestra la primera línea. ¿Ven? Me mostró la primera línea. Si yo vuelvo a ejecutar eso, hago otro readline, van a ver de que me va a mostrar la siguiente línea, porque es donde se queda parado, donde queda el puntero. ¿Ven? Soy el camino y la verdad y la vida. Esa era la segunda línea. Ahí está. Bueno. Y de la manera en la que nosotros hacíamos las iteraciones con nuestros programas anteriores, también se puede hacer un bucle, un ciclo, para poder recorrer el archivo. Lo hacemos de esta manera, fíjense. Voy a decir para una letra o para una variable L en mi archivo, ¿qué quiero hacer? Que se imprima L. ¿Sí? Entonces, corro esto y ahí está. Me imprime soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí y el versículo. ¿Sí? Es una forma también de poder trabajar dentro de un archivo de texto. Bueno, después está este método de readlines, que lo que yo les decía era que me permitía obtener cada línea del archivo como elementos de una lista. Entonces, fíjense que ejecuto acá mi archivo .readlines, lo guardo en contenido, lo imprimo. Está, miren, una lista con cada línea como elementos de una lista. ¿Sí? Fíjense que ahí hay algo que se agrega que no está en el archivo. ¿Qué es lo que es? ¿Quién me dice? Salto de línea. El salto de línea, exactamente. Y eso es también para que lo tengan en cuenta al momento de trabajar, en el caso de que tengan que usar este método readlines. Bueno, y después tenemos los métodos de escritura, que lo podemos abrir con la W para escribir. Recuerden que si ustedes abren
Un archivo que no existe lo crea con el nombre que le han pasado, y si ya existe, lo va a sobreescribir, va a borrar todo lo que contenía ese archivo. Entonces lo podemos abrir con la W, y si queremos leer y escribir a la vez, podemos combinar los modos haciendo, por ejemplo, la R y la W. ¿Sí? Si nosotros no le pasamos el argumento, el modo, por defecto se va a abrir el modo lectura, el modo read. Y ahí está el método write, que a nosotros nos permite escribir un string al archivo desde la posición actual del puntero. Eso tengan en cuenta, de que si el puntero está al comienzo, lo va a escribir ahí. Si está en el medio, lo va a escribir ahí. Si está en el final, va a escribir ahí. Otra de las cosas a tener en cuenta es de que solo se pueden escribir en un archivo datos de tipo string. Si quisiera agregar una lista, una tupla, un número, tengo que convertirlo a string y recién lo puedo pasar. ¿De acuerdo? Profe, Sí, decime. hay una pregunta ahí que hace Estrella sobre si el archivo es de tipo Word o .doc. Si es un archivo de Word, ¿cómo leería, digamos, las imágenes? ¿Qué tipo de retorno daría el leer? No, porque esos son archivos, no son archivos de texto, esos son archivos formateados. Entonces no lo podríamos usar, no lo podríamos trabajar porque hay otro tipo de formato. Entonces se vuelve más complejo, ya tendríamos que trabajar con el modo binario y bueno, es todo un tema que sí se puede hacer, pero que nosotros nos enfocamos a trabajar con los archivos de texto. Bueno, fíjense, yo aquí abro, creo o intento abrir un archivo que se llama así, archivo nuevo, que no sé si está. Bueno, fíjense, yo no lo tengo aquí, no está ese nombre, y lo abro en modo escritura. Y fíjense que cuando hago esto, ejecuto esto, voy aquí a mi carpeta y ahí me aparece archivo nuevo. O sea, inmediatamente lo creó. No existía, lo creó y está vacío. Bueno, ahora voy a decir que a ese archivo lo voy a escribir. Entonces fíjense que voy a usar el método write para escribir mi archivo.write y voy a escribir esto, lo que pongo entre sus paréntesis, que como les dije recién tiene que ser un string. Entonces digo, este archivo, salto de línea, es una prueba, salto de línea de caso. Lo guardo en cantidad y bueno, voy a imprimir cantidad. ¿Por qué? Porque este método me devuelve a mí la cantidad de caracteres que se escriben. ¿Sí? Entonces, corro esto, me devuelve la cantidad de caracteres que se escribieron, que es 34, y si voy al archivo este nuevo, lo voy a abrir, fíjense que ahí me escribió esto. Este archivo es una prueba de caso. ¿Lo ven? Bueno, y por último está, para que puedan ver, es el método close para poder cerrar los archivos. Que bueno, como ya dijimos, es súper importante cerrar los archivos. Hay un montón de razones. Entonces, para poder cerrarlo, yo haría esto, mi archivo.close. Entonces, aquí lo abro,
Bueno, aquí si quiero trabajar en el trabajo, bueno, puedo agregarle otra palabra aquí. Profe, Sí, recién usted lo abrió al archivo nuevo, lo creó, le agregó un texto, pero nunca lo cerró. Pero sí pudo abrirlo a través de la carpeta o abrirlo a través del sí. explorador de Windows. No debería no poder abrirlo porque todavía no se cerró el trabajo, el No, archivo con el que, sí se puede abrirlo tranquilamente. El aunque no esté problema es, cerrado. sí, tal cual. Mientras vos estés trabajando lo puedes abrir. Eh, el problema es cuando en la memoria, qué es lo que está pasando con la memoria, cómo se la está cargando. Eh, o lo que pueda pasar si es que estoy trabajando con un archivo muy grande o archivos en paralelo, entonces ahí se vuelve un conflicto. Entonces fíjate, ahora yo corro esto, eh, bueno, me devolvió eso, voy a archivo nuevo y fíjense cómo me sobreescribió lo que estaba anteriormente. ¿Pueden ver? Sobreescribió lo que estaba anteriormente. Y ahora sí está cerrado el archivo. Ahora sí está cerrado. Entonces, fíjense que si yo quiero volver a leer, por ejemplo, el archivo, digo, hago print, mi archivo, .readline, quiero leer la primera línea, voy a correr este programa y fíjense, me dice que hay un error de valor, que hay un error de operación de apertura o cierre de archivo. ¿Sí? Eso es porque yo ya lo cerré y quise volver a usar el archivo. Bueno, después tienen el parámetro, el método para agregar, que se agrega siempre al final, y unas cositas más. También está el seek, el método seek y el tel para que lo puedan ver. Y bueno, hay unas cositas más para poder hacer iteraciones entre las líneas usando for y otros bucles. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver tranquilamente. Así que bueno, ese es el tema de este día. Ya les voy a subir ahí a la plataforma el trabajo práctico para que bueno, puedan comenzar a trabajar, puedan tomarse un descanso y comenzar a trabajar. Sí. Así que bueno, eso es todo. Ya les voy a habilitar la plataforma con los temas y la teoría también, teoría y práctica. Bueno, profe, nos estamos viendo entonces el martes que Sí, viene. sí. Cualquier duda que Buena tengan, por semana. favor, escriban al grupo, consulten, para eso están, para eso estamos. Eh, Así que no se queden con las dudas, escriban. Chau, chau. Bueno, Bendiciones. gracias. Chao, Chao. saludos a todos. Sí, tonto, ¿vos tenés experiencia en la tarjeta de volar?